Bueno, en esta ocasión continuaremos con el estudio de la fotocatálisis como un método para la inactivación de microorganismos y la depuración de contaminantes orgánicos en aguas. Básicamente en esta oportunidad estudiaremos un artículo en el cual se hizo la remoción de microorganismos y sus metabolitos químicos del agua usando la fotocatálisis. Este artículo fue autoría de Peter Robertson, Janet y Deflet. En este caso, ellos estudiaron básicamente pues cómo estas aplicaciones tecnológicas que vienen surgiendo hace 30 años y en la última década pues son muy estudiadas. En este documento entonces se examinan muchas investigaciones en las cuales se hacen aplicaciones recientes de dióxido de titanio por medio de la fotocatálisis para el tratamiento de aguas contaminadas con microorganismos patógenos y cianotoxinas. En el caso de los microorganismos patógenos o más bien bacterias, se observan respuestas obviamente experimentales muy importantes de muchísima relevancia, donde generalmente se observa la inactivación total de estas bacterias. También se realiza una revisión sobre la descomposición de sustancias producidas por cianobacterias y en específico sobre la microcistina LR, que es un producto de las cianobacterias presentes en aguas donde hay algas verde azules o azules y pues el producto de desecho metabólico de estas algas son las microcistinas LR, que son unas cianotoxinas fuertemente neurotóxicas que atacan generalmente a las personas que sufren de daño hepático. Por eso es muy importante que se haga desactivación total de este tipo de compuestos, ya que si llegan a afluentes donde sean de agua potable, las personas que las consuman pues se verán fuertemente afectadas por el consumo de estas sustancias. En este caso, entonces, estudiaremos también los efectos destructivos de la fotocatálisis sobre los microorganismos basados en unas variables experimentales que son la naturaleza del organismo, la naturaleza química en suspensión de la bacteria, el tiempo de tratamiento, la intensidad de la luz, el pH y la aireación, que son obviamente factores que afectan la respuesta de los microorganismos al tratamiento fotocatalítico. El primero de ellos que estudiaremos en el día de hoy habla de la naturaleza del organismo. En este caso, entonces, hablamos de cómo los organismos tienen diferente complejidad en su pared celular y esto hace que el ataque del dióxido de titanio en el proceso fotocatalítico no sea tan efectivo y entonces miraremos que como lo que vamos a tratar son aguas que vienen de afluentes, ya sean humanos, o sea, aguas de producto residual doméstico o aguas de producto residual industrial. De todas formas, en ambos casos vamos a encontrar bacterias, ya sean gram positivas o gram negativas. Este solamente es un ejemplo. En este caso, las gram positivas, si ustedes lo observan, las gram positivas tienen obviamente una pared muy ancha de peptidoglicano y esta pared es muy fuerte a la destrucción por medio del proceso fotocatalítico, a diferencia de estas bacterias gram negativas como la Escherichia coli, que su pared de peptidoglicanos obviamente es mucho más delgada. Otra de las sustancias que obviamente tienen dentro de su barrera, dentro de su membrana, las bacterias gram positivas son los ácidos teóticos. Estos ácidos hacen muchísimo más fuerte la membrana de las bacterias gram positivas a diferencia de las gram negativas que solamente tienen lipopolisacáridos, lipoproteínas y peptidoglicanos. Entonces se ha demostrado que afecta el tiempo de tratamiento a las bacterias gram positivas, como los enterococcus requieren un largo tiempo de tratamiento para que estas bacterias sean pues desactivadas, mucho más tiempo que las bacterias gram negativas. Estos estudios se ven reforzados gracias a otros investigaciones que se han realizado con anterioridad, como la de Dunlop, en la cual él hace un estudio en el Clostridium perfringens, en el cual él encuentra que las gramindosporas
obviamente son más resistentes al tratamiento fotocatalítico, seguido por los macroconidios y finalmente por las microconidias. Entonces, en este caso, la respuesta de los microorganismos, él observó que esa respuesta al tratamiento fotocatalítico seguía en el orden de protozoos, seguido por las esporas de bacterias, micobacterias, virus, hongos y bacterias. Dentro de la naturaleza del organismo también podemos encontrar que en algunas especies como Albinelae, pues se encuentra la expresión de enzimas como superóxido de dismutasa y la catalasa, que son enzimas muy importantes cuando la célula o cuando la bacteria se encuentra en un estrés oxidativo muy alto. Ellas de una vez se expresan para defender, obviamente, a la célula o a la bacteria, impidiendo que obviamente se lleve a cabo el tratamiento fotocatalítico de destrucción. Generalmente se tiene diseñado un mecanismo de acción para la destrucción bacteriana o se tiene estudiado y obviamente se supone una secuencia aceptada y es en principio el daño en la pared celular externa, luego el daño en la membrana citoplasmática y finalmente el ataque directo intracelular. Ese mecanismo fue estudiado por Piero Remy con bacterias de Escherichia coli K12, donde ellos encontraron pues cómo ellas se iban destruyendo a través del tiempo y eso lo hicieron a través de micrografías y fueron así observando cómo se llevaba a cabo la destrucción de la bacteria. Algunas de esas imágenes de micrografía fueron, pues, en este caso expuestas en este artículo donde se observan, miren acá, se observan los aglomerados de dióxido de titanio en suspensión, cómo se acercan a la membrana de la bacteria, esto es una Escherichia coli, y en este caso empieza el proceso fotocatalítico. Recuerden que algunas de las características del proceso fotocatalítico es que los rayos son ultravioleta, está expuesto con dióxido de titanio y empieza la exposición de la bacteria a este proceso fotocatalítico. Aquí observamos que 80 minutos después de la exposición la membrana está totalmente rota. Ya se encuentra descubierta esta parte de la membrana y por este lado podemos observar aún partículas de dióxido de titanio, pero sobre todo empezamos a ver que el rompimiento de esa membrana externa y seguramente de la membrana citoplasmática permite la salida de material intracelular de la bacteria. Finalmente, con la salida de todo ese material intracelular, pues obviamente se lleva a la extinción o inactivación de la bacteria. Entonces, como podemos ver, el tipo de microorganismo del cual estemos hablando es un parámetro muy importante en el tratamiento de la fotocatálisis. En otra oportunidad o más adelante seguiremos hablando de las otras variables experimentales que tienen que ver pues obviamente con las respuestas de estos microorganismos al tratamiento fotocatalítico. Nos veremos más adelante. Muchas gracias y hasta luego.